La ciudad de Úbeda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003 por su imponente y extenso conjunto monumental renacentista, abre ahora otro importante recurso turístico y cultural. Es el legado histórico de su comunidad judía. Una comunidad judía importantísima e influyente habitaba en la ciudad de Úbeda entre los siglos XIII al XV. Convivían en aquellos momentos en la ciudad con cristianos y musulmanes. Tenemos esos documentos que nos hablan de una comunidad judía importante, bulliciosa, con una escuela talmúdica, con rabinos, con sinagoga en el siglo XIII. A partir de finales del siglo XIV, la comunidad judía circunscribe su vida dentro del barrio de la Judería. Los judíos fueron encerrados en un barrio obligados a quedarse dentro de la judería a partir del atardecer y no poder salir antes del amanecer. Ahora se ha rehabilitado y abierto al público un conjunto de viviendas y la sinagoga de Moisés. Es la plazuela de la Judería. Un nuevo espacio en pleno corazón de la judería medieval de Úbeda, recién inaugurado, que nos muestra la importancia y la influencia que tuvo la comunidad judía y conversa en nuestra historia. Documentos, cuadros, objetos y enseres expuestos que testimonian el esplendor del legado judío en nuestra tierra.